Tengan muy buenas tardes. Bienvenidos a esta clase mecánica de suelos aplicada, grupo número 2. Hoy es lunes, es 28 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a seguir hablando de mecánica de rocas. Ya hemos hablado de muchos aspectos. Ahora volvamos a repetir lo que sabemos. En ese sentido aparece esta figura donde hay un macizo rocoso. Sabemos que es un macizo rocoso y entendemos cuáles son sus partes. Mientras vaya a ver lo más pequeño donde no hay discontinuidades es la roca intacta. Y mientras más discontinuidades hay en grande está el macizo rocoso y las discontinuidades son la estructura. Eso ha condicionado nuestro capítulo en introducción, matriz, discontinuidades y macizo. Y a la clase anterior hemos visto qué es roca intacta, qué es estructura y las propiedades físicas y mecánicas de ambos. Y la clase anterior ya hemos entrado al macizo. Al hablar de macizo rocoso, hemos recordado qué es el macizo rocoso y las clasificaciones. La que era clasificación en su época, pero ahora es un índice, el RQD, hemos visto cómo medirlo en testigos, hemos visto detalles de realmente cuáles son los parámetros, la longitud total, lo recuperado, mayor a 10 centímetros igual a clasificación. Y si no hay testigos, ¿qué podemos hacer con las ecuaciones a partir del número de discontinuidades en un metro cúbico? Dos opciones. Hasta ahí, pensando en lo que acabo de resumir, ¿desean hacer alguna pregunta? Este es muy buen momento. Bien. Luego hemos entrado al RMR y hemos dicho, tiene el RMR de Wieniawski, pues que ha cambiado en los años y el que consideramos como último es el 89. Y ahí entra la idea de la resistencia a la compresión, el grado de fracturación en términos del RQD, el espaciado, las condiciones de las discontinuidades, las condiciones hidrogeológicas y la orientación. ¿Cómo? Hemos entendido que uno mide en campo y luego le asigna un valor de acuerdo a una tabla, ¿no? Eso es lo que hemos entendido y hace una sumatoria y ve la clase de macizo. Fotos de esa clase de macizo. El 1 a la izquierda, 2 a la derecha, 3, ambos los que se muestran acá, 4 y 5. Y hace esa clasificación para cada discontinuidad, qué es lo que ve para cada sistema de discontinuidades, el espaciamiento, la apertura, la rugosidad, la persistencia, el relleno, y termina dando valores. No nos olvidemos que estos valores, pues dependen, o sea, si bien en una tabla saltan, en realidad son valores continuos. Esa fue la idea original. Y arriba dice RMR 1989. Recordemos que también había la clasificación 73. Normalmente, cuando uno ve y dice condición de las juntas y todo junto así, es que va involucrado una clasificación anterior. Pero bueno, sea como sea, la clave es que nosotros hemos podido clasificar, hallar un valor de RMR con la resistencia, un puntaje, el RQD un puntaje, el espaciamiento de las discontinuidades de una, de otra y de otra, condición de las discontinuidades, persistencia, y hemos terminado con RMR para cada familia
y se entiende que el RMR del macizo es el menor. Y ese es el macizo mismo, ¿no? Y terminamos con un valor de RMR. Y ese es el RMR clásico, del macizo, ¿no? Esa es la idea. Muy bien. Hasta ahí pueden comentar y después vamos a hablar de las correcciones por orientación. Inge, buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Eh, Esto es como que saliéndome del tema, pero quería resolver dudas de los ejercicios. ¿Perdón? Quería resolver dudas sobre los ejercicios que tenemos que presentar. Ah, ya. Está bien, hablemos de los ejercicios. Primero, que les he abierto una tarea y en el Classroom está la tarea que deben entregar hoy, ¿no? Eso es lo primero. De tal manera que les pregunto, para que no se les pase, ¿hasta qué hora tienen para entregar esta tarea? Hasta las 6. Hasta las 6. Entonces, al llegar aquí, extra de que tuviesen dudas o no tuviesen dudas, tenían ya en formato PDF y tienen como 45 minutos, han tenido desde que largó la tarea para subir. Si no se han dado cuenta, en este momento digan, me quedan 20 minutos es de sobra para subir esos 4 ejercicios en un solo archivo PDF con todas las especificaciones que conocemos, ¿no? Esa es básicamente la idea, lo primero. Entonces, perfecto. Y no se olviden de subir el archivo exacto. 2. Me he pasado unos 45 minutos la clase anterior para hablar de detalles de esos ejercicios, ¿no? Como 45, 50 minutos de los detalles para que puedan hacer bien. Pero por supuesto, una vez que uno hace, todavía puede haber alguna pregunta. Entonces alguien dice, yo quisiera hacer una pregunta de eso. Adelante. Sí, Inge, era con respecto al JCS y me preguntaba si para hacer la corrección no deberíamos también corregir el JCRC para la muestra. La ecuación, la ecuación muestra que hay un JCSN y ese JCSN es función del JRC básico. Primera aclaración, ¿no? Porque ahí al poner la ecuación uno encuentra que en las dos aparece el JRC. Eso es lo que dice Barton. Personalmente nunca he ido al detalle de por qué y no podría explicar, pero me quedo tranquilo porque la ecuación de Barton trae el JRC en ambos. ¿Y cuál JRC? El cero, no el N, el cero. Y ahí nos quedamos. ¿Esa era tu pregunta o he ido a otro lado? Sí, Inge, pero en todo caso que mi muestra tenga 10 centímetros y donde encuentre el JRC es de 1 metro, podría variar si es de 1 metro o de 30 centímetros el JRC. Ya entendí la pregunta. Ya. Evidentemente uno tiene que tener mucho cuidado en aquello, ¿no? El criterio general de Barton era que uno agarra la muestra, se la lleva a campo y como les he mostrado en algún video, el del corte directo, esa muestra rugosa que tiene unos 10 centímetros, ahí hace el corte directo y sobre esa muestra uno tiene un JRC básico y a esa misma muestra golpea con el martillo Smith. Entonces el JRC es el mismo. Y en los ejercicios que he hecho,
no he pensado en los años que doy clase en cambiarle. Hasta que hoy día me preguntas y digo, debería tenerse cuidado, debería cambiarse. En otras palabras, si realmente en el martillo yo tengo otro valor, debería cambiarse. Entonces, sí, no cabe duda que debería, tienes toda la razón. No lo había considerado en mi vida, pero es obvio que hay que hacerlo y ahora que tú te has fijado en eso, nos ayuda a todos. La respuesta es sí, hay que ver en cuál se hizo. Hay que acordarse, para todos ahora estoy hablando, de cuál es la situación. Es fácil, ¿no? ¿Dónde golpeó el martillo Schmidt? ¿En qué tamaño? Y una vez que veo el tamaño, ese tiene una rugosidad. Y esa rugosidad es la que ahora me dicen, no es la misma, pues si golpeo en 10 centímetros que golpear en 20, y eso debería influir. Y no es el mismo JRC de arriba, le diremos así, es el JRC de la muestra que golpeó el martillo Schmidt. Y los ejercicios han quedado cortos ahí y mal hechos en el fondo, dada esta consideración. Entonces, a futuro voy a tomarlo muy en cuenta. Gracias por decir aquello. Era lo que decías, ¿no? Sí, Inge, gracias. Y una duda más, en el 14, al momento de hallar el ángulo residual, usted usa JCS como 73 megapascales, pero no lo pone por 10 a la 3. ¿Por qué? Porque lo importante es las unidades que vayan consistentes, porque la ecuación trae arriba el JCS y abajo trae el sigma. Entonces, el rato que esas unidades pues sean consistentes y terminen adimensionales, me quedo tranquilo en megas, en kilos o lo que corresponda. En este ensayo se daba específicamente una carga y había que calcular el sigma y no me acuerdo si he manejado en megas o kilonewtons o lo que sea. Pero tienes razón en que el de arriba y el de abajo deben ser iguales. Que yo recuerde, no había una diferencia ahí, sea lo que sea que haya usado. ¿Realmente he cometido un error de 1000 ahí? Sí, ¿Seguro? ¿Alguien más puede corroborar eso? O sea, puede haber sucedido, ¿no? Pero la memoria me dice que no. ¿Alguien más puede corroborar que ahí hay un error? Sí, exactamente en esa parte igual. Arriba es en megapascales y eso abajo está en kilopascales. Entonces las unidades no saldrían, no se simplificarían en esa parte del ejercicio que dijo el compañero. A ver, voy a revisar. Puede suceder, o sea, realmente puede suceder, pero voy a abrir eso aquí en mi pantalla y les voy a confirmar si he puesto mal aquello. Entonces, evidentemente, ay, ay, ay. Cuando calculan el valor de sigma, dice 1000 newtons sobre 0,2 por 0,2 metros cuadrados. ¿Ese resultado es kilopascales o es megapascales? Está escrito kilos, pero les pregunto, ¿es kilos o megas? es kilos, sí, Inge. Pues ese valor es kilos así tal cual, no hay un error. Es que es 1000 newtons sobre 0.2 metros por 0.2 metros. Entonces saldría 1000 pascales, entonces, kilopascales. 25. Está bien, son kilos. Ah, ya, entonces, y el 73 son megas. Sí. Entonces ahí realmente hay un error en el valor. Pero, o sea, evidentemente ahí está 73 y abajo 25.
pero el resultado seguro es que no sale 33,76. Ahí está la cosa, Inge, porque sale negativo. Si lo pongo por 10 a la 3, el ángulo residual sale menos 22 al. O sea que realmente sí hay un error. Bueno, está bien, si hay un error, entonces me disculpo. Con el ángulo negativo lo manejamos así más, Inge. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Perdón, pero ya tienes más, eres un adulto. Espero ahí que digas qué hacer, ¿no? A ver, dime tú cómo solucionarías ese problema en entendimiento. Eh, Pongo que lo tomo positivo nomás, porque sí. No, pues, ¿cómo vas a hacer eso? Uy, qué bárbaro. No, si te sale negativo, no puedes tomar positivo nomás. No, no. Y perdón, pero es que no. Espero que razonen de otra manera. A ver, un intento más. Ay, no, no se me ocurre, Inge. Volver a ensayar. Y que tomar ese valor, pero en sentido contrario. No, Inge, Pero esa combinación de esfuerzos no existe entonces. eso. Esa combinación de esfuerzos no existe. Me he equivocado. El ensayo de laboratorio no ha dado eso. El ensayo de laboratorio era, en lugar de 1.000 newtons, 1.000 kilonewtons para este ejemplo, y salía 25 megapascales, por eso ese valor tiene que ser 73 sobre 25, y el esfuerzo es 33,76. Es ese valor de laboratorio que me he inventado, le he pelado, o sea, no era 25 kilos, tenía que ser megas. Es que he puesto mal en mi ecuación nada más y ahí le falló en 1.000, pero es el laboratorio, eso es lo que quiero decir. El laboratorio me equivocó en los datos en este examen. ¿Por qué se me escapó un 1.000? Pero no, no es que le puedo poner negativo y todo, ¿no? Ahí le doy mucho énfasis. El laboratorio me va a dar un valor adecuado cuando realmente haga. Y aquí en mis datos inventados, me equivoco con 1.000, entonces no le puedo decir que el negativo ahora es positivo. Me entienden bien, ¿no? Y es importante razonar de esa manera. Ah, vale, ok, Inge, gracias. Ok, ¿algún otro detalle? Eso es, y ahí se me pasó, se me fue 1.000, porque he puesto mi hoja Excel y en mi hoja Excel he hecho la operación y al hacer la operación, pues quería un valor y de ahí encontré un tau y un sigma combinación, pero le fallé por 1.000 en alguna parte de mi hoja Excel y no pensé y de ahí viene ese problema, ¿no? Bien, pero gracias también por resaltarlo. Solo que le he puesto harto énfasis al cuidado que tienen que tener, ¿no? O sea, es muy fácil decir en sentido opuesto, pero no tiene sentido si es que ese valor sale negativo. Los datos de laboratorio los he puesto mal en ese caso. ¿Algo más, jóvenes? Bien. Inge, disculpe, estaba entrando en la tarea. Quería hablar también de ese ejercicio, Inge. Creo que no cometí un error, tal vez era kilopascales lo que le salía en el JCS. Y con kilopascales trabajando ahí, te bota directamente el ángulo, porque ya trabajarías con 73,40 kilopascales y te botaría el ángulo a 33,75. Me parece más lógico eso, por eso pregunté lo de arriba si estaba bien. Entonces tú dices, realmente el JCS, ¿cuál es el que me dices que ha cambiado? ¿El sigma mismo o cuál? El sigma RI es 26 kilopascales y al colocar en la ecuación en
el JCS inicial lo trabajamos con 26 y eso nos tendría que votar en kilopascales, pero usted lo colocó en megapascales. Y, y si nos ha salido eso en kilopascales, entonces eso lo llevamos a la ecuación y trabajamos normalmente con kilopascales y nos bota el ángulo de 33,75. Ya, posiblemente, posiblemente. Ahorita ya me cuesta un poquito ver eso. Está bien, o sea, yo creo, por eso hace rato insistí un poco en que seguramente no me he equivocado en esas unidades, posiblemente sí en poner en lugar de kilos, megas, pero sea cual sea, si me equivoco en los datos o no me he equivocado, la clave es que han entendido bien, ¿no? Ese es el asunto, al seguir todos los procesos. Sí, solamente que al final otro resultado me ha salido, Inge, colocado, ya que estaba en kilopascales, entonces abajo ya no tendrías que convertir a kilopascales porque ya estarías trabajando con kilopascales. Ya, no, entonces queda claro que en algo me equivocó. Está bien, en algo me equivocó. O sea, seguramente es esto y después uno trata de ajustar un poco, pero así como está resuelto, teóricamente no me había equivocado. Entonces lo más probable es que sí haya fallado 1000 en cualquiera de estas partes. Está bien, me he equivocado. No me he dado cuenta, por supuesto. Por eso he resuelto así y he subido así. ¿Por qué además no me he dado cuenta? Porque este examen creo que nadie resolvió, no se dieron cuenta que ese punto correspondía a esa ecuación, entonces no había ningún resultado de alumno que comparar y seguramente ahí es que simplemente no he podido ver, porque a veces uno se equivoca y después dice, ah, este alumno tiene otro, ay, es que le he puesto 1000 más, 1000 menos. Y aquí me acuerdo que no entendieron esta relación, que ahora se las doy para la que entienden y el equivocado en números soy yo. Pero bueno, extra de aquello que siempre es un lío, lleva dudas. Ahora está claro. ¿Alguna otra cuestión, esta misma, lo que sea que quieran comentar? Bien, estamos tranquilos. ¿Seguro? Bien. Entonces, levanten la mano los que han hecho la tarea, porque las preguntas que han hecho y haber hecho la tarea, me siento muy tranquilo y contento porque así debe funcionar, ¿no? Y para eso son todas las clases. Entonces, pues he resultado en evidencia de haber hecho mal varias cosas, pero realmente he disfrutado de que me corrijan de esa manera, eso quiero decir. Y pues eso sirve para mejorar. ¿Cuántos han levantado la mano? 30. Poquitos, pero no. Ok, hecho. Entonces que se noten sus prácticas que han hecho, ¿no? Igual, todos, no que han copiado nomás. Pueden bajar sus manos. Bien. Vayamos ahora a ver las correcciones. Entonces prestemos atención a las correcciones del RMR. ¿Dónde estoy? Aquí. Y para hablar de correcciones, existe una tabla, ¿no? Es el método que termina diciendo, ahora el macizo tenía unas características y debemos pensar en
ciertas obras. ¿Cuáles pueden ser nuestras obras en el macizo? Los túneles, las cimentaciones y los taludes. Entonces, estos valores corregidos van a entrar de manera en especial para avisarnos algo extra de lo que es el macizo. Y si vamos a suponer que tenemos un túnel y se dan unas condiciones de intersección medias, entonces al valor que obtuve del macizo mismo, por ese túnel tengo que restar 5. Y ese túnel puesto en otra posición, en el mismo macizo, le tengo que restar 12 y eso va a condicionar algo. El macizo no va a cambiar, el macizo va a seguir con este valor de RMR porque es intrínseco al macizo. Pero si paso el túnel en una u otra posición, va a haber diferencia en el RMR para el diseño del sostenimiento del túnel. El macizo no cambia. Lo mismo en cimentaciones. Pero ahí varía entre 0 y menos 25. Y lo mismo en taludes entre 0 y menos 60, un montón. Si construyo un talud, dependiendo cómo lo ubique, va a variar muchísimo. Y voy a terminar en nuevos valores de clasificación, pero asociados con el talud. El macizo va a seguir siendo el mismo. Entonces, para poder hacer esa clasificación hay que definir la posición de un plano y ver la posición de nuestras obras con relación a ese plano. Entonces, veamos, nuestro plano está aquí. Y aquí está nuestro plano. Y queremos saber la posición de este plano. Aquí dice plano de discontinuidad. Y para hacer eso, cortamos nuestro macizo imaginariamente y tenemos la horizontal. Y buscamos nuestro plano. Aquí está nuestro plano. Se ve en la horizontal como una línea, es correcto, ahí está. Y adicionalmente tenemos nosotros el ángulo beta relacionado con la inclinación de este plano. Entonces digo, ya, ¿qué otra cosa veo? Que este plano de discontinuidad se relaciona con el norte. Este norte está en el mismo plano horizontal y con una brújula puedo yo saber dónde está el norte. Y del norte hay un ángulo sobre el horizontal hasta este plano o hasta el otro lado, un ángulo delta, y ese le llamo la dirección del plano. Dirección del plano. Y adicionalmente, yo noto aquí que tengo la perpendicular en la horizontal, porque obviamente la perpendicular puede ir perpendicular a eso, pero en la horizontal esa es la perpendicular a ese. Entonces ahí aparece un ángulo beta y eso le digo el buzamiento. Y del norte hasta esta perpendicular en la horizontal le llamo alfa y esa se llama la dirección de buzamiento. Entonces, si yo quiero saber la orientación de un plano cualquiera, por ejemplo, diré alfa barra beta o diré delta barra beta, es lo mismo. Pongamos unos valores estimados para alfa. De acuerdo a lo que ven, ¿alguno se anima a decir cuál es el valor de alfa? Este aquí, de acuerdo a esto, más o menos, a ojo de buen cubero. 10 grados. No escuché otra vez. 10 grados. 10 grados podría ser. Entonces se nota que entre el norte y ese es unos 10 grados. Le pondremos 10. En este caso podríamos anotar 10 grados barra. ¿Y alguien se anima a decir cuánto sería este ángulo así como se ve? 45. Sí, yo le pondría un poquito más. De 45 le pondría un 60 incluso, pero bueno, es medido, se entiende. Entonces, si yo digo la orientación de ese plano es 10-60, inmediatamente me imagino en el norte
La perpendicular, 10 grados a la perpendicular y en el plano horizontal al plano, 60 grados. Y si fuera delta, ¿cuánto sería el valor de delta? Tuviese que ver con este valor, 10 grados, más esta otra parte. ¿Cuánto sería ese valor? 280 para mí. Este de acá, Ah, no, eso es 90. 90 más 10. Entonces 100. estamos hablando de 100. Es que yo había visto la flecha que va hasta el otro lado. Por eso había dicho. Está bien. Pero también aquí me dice que puedo aumentarle 180. Entonces podría también ser 280, 60. ¿Verdad? Bueno, eso nos basta decir el día de hoy, de que hay un ángulo alfa y un ángulo delta. ¿Cuándo digo que sea 100? ¿Cuándo 280? ¿Cómo se diferencia 160 de 1060 que son el mismo ángulo? Todavía no sé, entonces todavía no voy a pensar mucho en esto. Pero puedo pensar en esto que como definición que es absoluto 1060. Y ya entendido, y a eso llamo alfa dirección de buzamiento, alfa dirección de buzamiento y beta buzamiento. Definición. Entonces, si ahora yo quiero hacer correcciones, ¿qué es lo que debo hacer en esas correcciones? Debo simplemente entender lo que me dicen las tablas, nada más, es así de simple. ¿Y qué dicen las tablas? Las entenderemos. La primera tiene que ver con túneles y aparece acá. Bien. Entonces aquí dice orientación de las discontinuidades en el túnel y me dice dirección perpendicular al eje del túnel y dirección paralela al eje del túnel. Y me habla de buzamientos y me habla de excavación con buzamiento, contra buzamiento y asociado con lo que acabo de ver. Muy favorable, favorable. Entonces aquí primero debo entender qué es perpendicular al túnel y qué es paralela al túnel. Entonces ahí veo la siguiente gráfica. Y en esta siguiente gráfica lo que veo es el túnel y veo el sistema de discontinuidades. Pueden haber varias. Y me dice, esto que veo aquí es dirección de las discontinuidades paralela al túnel. Dirección paralela al túnel. Eso es lo que debo entender. ¿Por qué? Porque este plano, si vuelvo aquí atrás, es este plano, esta línea. Y esa línea es la dirección del plano. Entonces la dirección del plano aparece aquí. La dirección del plano y este es el túnel. Entonces esa dirección es paralela al eje del túnel. ¿Qué podría pasar en ese caso? Podría suceder esto como idea general. Y digo, eso no parece favorable, ¿no? Y este otro dibujo me muestra que la dirección del plano es esta de acá. Y esto quiere decir perpendicular a la dirección del túnel. Entonces veo mi sistema y parece que esto es más estable, lo perpendicular. Y en lo perpendicular entiendo que a veces el plano es verde, a veces azul, si yo voy en esa excavación. Y digo, entiendo lo de perpendicular y además veo la normal
la normal en el plano verde la pongo suponer en este sentido y la del plano azul en ese otro sentido. Entonces salir yo en este sentido, estoy yendo contra esto y a favor de este otro. Consecuencia, ahí aparecen los términos a favor del buzamiento o en contra del buzamiento, ¿no? Entonces, verde contra, azul a favor. Entonces, ahí están los ejes. Con eso dicho, ahora me toca el moverme a campo, comillas, y ver este túnel. Ahí hay discontinuidades y quiero saber el RMR de este macizo. Entonces exploro todas las posibilidades y luego quiero saber el RMR corregido para este túnel. Y ahí aparece el ejemplo 2.15. El ejemplo 2.15, que todavía no lo he subido, cuando acabe la clase lo voy a subir. Dice, muy simple, se desea construir un túnel en un macizo rocoso y se disponen de los siguientes datos. ¿Qué datos? La dirección del túnel, del eje, 110 grados del norte hacia el este. Perfecto. Y empiezo a excavar en el oeste y después voy hacia el este. Y ahí me dice de dónde a dónde voy a ir yo. Y además me da otros detalles asociados con portales y otros, ignoro eso un momento, pero me da las discontinuidades, las que necesito. Me da una familia 1, una familia 2 y una familia 3. Y me dice, y estas familias las conozco, las he averiguado y quiero yo determinar el RMR y después del RMR quiero corregir. Entonces pongo RMR y quiero corregir para túnel, ese túnel, y yo sé que la familia tiene una dirección de buzamiento, un buzamiento, y acabo de aprender qué es dirección de buzamiento y qué es lo otro. Y además he probado espaciamientos, longitudes, aberturas, rellenos, alteración, con esos valores en campo. Entonces ahora me sumerjo en el RMR para el túnel. Y digo, bueno, para calcular el RMR lo que yo tengo son esas propiedades. La dirección, buzamiento, espaciamiento y todo. Y para el RMR yo entiendo que tengo que hacer una tabla de ese estilo y darle puntajes, ¿se acuerdan? Puntajes de acuerdo a cada categoría y para cada familia. Entonces, sin entrar a la tabla, digo, para el sigma CI 12, para el RQD 13, para el E8, para el L2 y así sucesivamente. Para la familia 1 puntaje 53, sin corrección de nada, para el F2 50 y para la familia 3 49. Inicialmente, si alguien me pregunta cuál es el RMR de ese macizo, yo digo el RMR de ese macizo es 49. Pero entiendo que dependiendo de la familia que yo estoy viendo, podría ser 50 o 53, tomo la más desfavorable. ¿Y de dónde ha salido? De comparar esos datos para la tabla agua, alteración, relleno, rugosidad, abertura, longitud y espaciamiento. ¿Y esos datos dónde estaban? Los tomé en campo y los he anotado acá. Fácil. Igual tienen que practicar con la tabla correspondiente y tienen que llegar a esos mismos valores y preguntar la siguiente clase. Y luego me dice, además se necesita la resistencia a la compresión y el RQD. Y uno dice, ¿habrá la resistencia a compresión de este suelo? Aquí está, resistencia a la compresión. Se han hecho esos ensayos, ahora ya no hay nada que decir, soy experto. 125 megapascales. Conozco.
Y como es obviamente todo el macizo, puedo facilito decir, eso se aplica para la familia 1, 2 y 3, porque es la compresión de la roca intacta. No está estrictamente asociado en la familia, pero como estoy yendo a cada uno, le pongo 12 para ese valor aquí. Y ahí viene la otra pregunta, ¿y cómo obtengo el RQD? Busco si he hecho alguna prueba, algún sondeo. Y si he hecho el sondeo, a ver dónde me ha salido. Voy a encontrar el RQD y busco aquí en mi ejercicio si el RQD está en alguna parte. Y nada, no hay nada. Entonces digo, no se he hecho sondeos. ¿Eso me debe retener? No, porque tengo el espaciamiento. Hay 3 familias que tienen un espaciamiento. Entonces me acuerdo que yo puedo calcular el JB, 1 sobre el espaciamiento de cada familia, y en este caso el JB es 1733, y usar una de las ecuaciones empíricas. La anterior clase algunos de ustedes decían, ¿cuál uso? Una, la otra no va a ser diferente, cualquiera de las ecuaciones empíricas. Y con ese JB tengo un RQD y en este caso sale 67. Si alguno le pone decimales, si alguno pone 65, pone un poco más, da prácticamente lo mismo. Y ese es el RQD que entra aquí. Entonces puedo yo tener un otro valor de RQD y la asignación. Como es el mismo para el macizo, en cada familia entra ese valor. Eso tienen que hacer en primera instancia como ejercicio para hallar el RMR. De lejos se sufre más en campo, ¿no? En tratar de hallar esos valores, pero aquí nos quedamos tranquilos con eso. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bien, ahora vamos a construir un túnel. ¿Qué túnel vamos a construir en esas familias con esas orientaciones? 110 noreste. Entonces, ¿qué debo hacer? Recurrir a la tabla. Y debo decidir si estas familias van en dirección perpendicular o paralela. Y luego que decida si es perpendicular, si van con buzamiento o contra buzamiento. Y si es paralela, debo ver los buzamientos y a partir de eso voy a ver si es muy favorable, favorable o lo que sea. En el ejercicio que está resuelto, ustedes pueden decir, muy bien, este es el norte, aquí puedo yo decir el norte, y todo esto es en planta, para ubicarme nada más. Y mi eje del túnel tenía norte, es solo un dato, ¿no? Aquí dice el túnel 110 grados del norte hacia el este, entonces veo norte 90 grados más otros 20 y aquí está mi túnel. Entonces resalto mi túnel, no hay problema. Y digo, el túnel es este. Y puedo agarrar un transportador y hago ese dibujo. Ahí va el túnel con relación al norte. Y ahora quisiera ver lo mismo para estas familias. ¿Dónde están estas familias con estos ángulos? Y aquí tengo el ángulo alfa de la familia 1, el alfa de la familia 2 y el alfa de la familia 3. Y esa es la perpendicular. Entonces, más menos 90 grados, voy a tener yo el plano, más menos 90 grados. Entonces, en ese sentido, si el alfa es 35, pienso en sumarle, por ejemplo, 90 grados. Y si le sumo 90 grados es 125. Entonces digo, del norte, este era 120, entonces 125. Y aquí he trazado, aquí, mi familia 1, por eso le pongo familia 1. Y visto de arriba va a lucir así. Ahí está mi familia 1. Y si veo la perpendicular esa, del norte a la perpendicular, 35, bien trazado.
¿Y hacia dónde la perpendicular? En este sentido. Entonces se inclina de esa manera y ahí le pongo para distinguir hacia dónde se inclina unas líneas hacia allá porque la normal está ahí. Entonces le pongo unas líneas que no quieren decir nada, no es nomenclatura internacional, solo quiero ubicarme para esa familia 1. Y ahí digo, excelente, esa es la familia 1. Y me pregunto, ¿la familia 1 la ven paralela o perpendicular al túnel? Facilísimo, ¿no? Varía un poquito, pero es paralelo al túnel, porque se ve. Y si es paralelo, anoto paralelo. Y el ángulo beta, aquí está 40 grados, anoto 40 grados. Paralelo con ángulo beta. Entonces vengo a mi tabla y digo, ¿dónde está la paralelo? Aquí. Aquí está lo paralelo. Al eje del túnel. Entro ahí, no arriba. Y además el buzamiento 40 grados. Buzamiento 40 grados. Entonces la clasificación me dice ahí es media en cuanto a esta orientación. Así es la manera. Entonces el hecho de distinguir que es paralela, que beta es 40, entonces respuesta media. Si alguien no quiere dibujar eso, no dibuja, no es un procedimiento internacional, así yo veo más fácil cómo funciona. Y cuando hagan su tarea para el siguiente jueves, entonces ustedes añádanle el razonamiento para la familia 2 y 3 y deduzcan esto de perpendicular, etcétera, etcétera. Y ahí tienen los valores. Y una vez que yo sé que es clasificación media, entonces busco, ¿y por qué no he puesto más cerca eso? No, no he puesto. Entonces vuelvo hasta atrás, hasta aquí. ¿Dónde estás? Aquí. Entonces, una vez que Dios es media y estoy manejando un túnel, media, estoy manejando un túnel, entonces el valor es menos 5, ¿no? Creo que voy a aprovechar de mover eso inmediatamente. Deme solo un segundo. Ok. Ahí está. Entonces digo, entonces para esta condición estoy hablando de un valor para túnel y medio menos 5 y de ahí aparece este menos 5. Como además el RMR para la familia era 53, entonces el resultado es 48. Y lo mismo hago para las otras familias y encuentro que el menor de todos es 44. Algunas veces por la orientación, esta que era mayor puede bajar más y ser la menor, ¿verdad? Antes dije 49 es del macizo, pero ahora para ese túnel es otra cosa. Bien, el macizo sigue teniendo un RMR aquí arriba, pero para ese túnel, para calcular el sostenimiento del túnel, el RMR es otro por la orientación. Entonces no hay que confundir aquello, no es la roca, sino es los datos asociados a esa construcción. Y ese es el procedimiento. Muy bien, entonces con ese procedimiento tienen para hacer el ejercicio. Pero igual, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bien. Y después me dice, bueno, en ese mismo sentido, resulta que hay ciertos datos asociados con un nuevo RMR cuando estamos asociando al túnel, ¿ok? Cuando estamos asociando al túnel. Y el 2014, después del 1989, lo que se ha visto es que
la relación entre el RMR asociado con el túnel y el RMR después corregido, mejorado, pues tiene esa correlación y la correlación es esta. Si yo encontré los datos asociados con el túnel aquí, por ejemplo, 44, ¿no? Esta es la clave. Si encontré que era 44, el 2014 se dice que pensando en esta correlación, pongo aquí el 44, multiplico por 1, 1 y le sumo 2. Y ese que antes era 44, pulido y en base a túneles y todo aquello, un mejor valor que 44 es lo que salga ahí. 1.1 por 44 más 2, 50. 50 es un mejor valor para hacer las clasificaciones y los sostenimientos. Pero si se trata de sostenimientos, mejor espero tranquilo y digo, y no me desespero, me basta calcular el que calculaba Wieniawski y si se trata de túneles, le voy a hacer alguna corrección después. La clave es que sí he entendido cómo hallar el RMR 89 y después cómo hacer la corrección por orientación, lo cual involucra que conozco el alfa, el beta de las discontinuidades y sé la obra que voy a hacer y sé cómo llegar a eso. Siguiente parte. ¿Cómo hago con taludes? Después al final las cimentaciones. Lo mismo. Tendré que recurrir a algunas correcciones y aquí aparece el valor corregido como un SMR. Ya no es el RMR corregido, sino es un SMR y aquí está el nombre asociado con un valor de taludes. Y me dice, al valor que usted tenía inicial, tiene que sumar esto, factor 1, factor 2, factor 3, factor 4, y ahí tiene el SMR corregido. Y SMR cuando lo corrija le va a dar clases de estabilidad. Entonces uno, por ejemplo, corregido ha pasado de mi valor 49, por decir algo, a un valor que sea 25. Entonces estoy en esta categoría. Y me dice la estabilidad va a ser mala, realmente inestable. Inestable. Entonces no solo es cuestión de ver el macizo, sino que para ese talud que estoy analizando en ese macizo, pues voy a tener problemas. Entonces, de ahí viene la orientación, la corrección por orientación. El macizo es el mismo, pero al poner un talud puedo tener problemas. ¿Hecho? Entonces, ¿cómo se hallan estos factores? Esa es la idea ahora. ¿Cómo se halla el F1? ¿Cómo se halla el F2? El F3 y el F4, ¿no? Esa es la esencia. Se utilizan unas tablas de este estilo. Y en estas tablas uno encuentra el F1 aquí, el F2 acá y acá, y el F3 aquí. Y dice está asociado con valores P y T, o P y T, y cuando uno encuentra los valores, están asociados con ángulos aquí. Y el F1 encuentra aquí, el F2 después, y el F3 y el F4. ¿Y cómo debo interpretar yo esto? Aquí me dice, hay un A sub J, hay un B sub J, y me dice aquí está todo. P, A, J. Y hay que leer con calma, leamos con calma. Dice, P rotura
plana. T, rotura por vuelco. Entonces dice, usted no sabe ahora qué es eso, pero imagínese lo siguiente, imagínese que tiene un macizo rocoso y en ese macizo rocoso hay una familia. Esa es la familia de ese macizo rocoso. Y va a ser un talud. Y cuando haga el talud, lo va a hacer en esa posición. Yo voy a incluso borrar eso. Y voy a decir, el talud lo vamos a poner en esa posición. Entonces es posible que esta familia produzca que eso se mueva ahí. Y esta es una rotura plana. Entonces, este tipo de rotura uno está asociada con una P. Pero también es posible que construyamos un otro talud en el otro sentido, ¿no? Y yo digo, ahora, ¿qué pasaría si mi talud lo hago así? Entonces digo, no le va a suceder lo mismo, no tendría por qué haber aquello, pero quizá eso voltee. Ya vamos a entender más y esa viene con la letra T. Entonces aquí me dice, hay posibilidad de uno o el otro, entonces sepa que hay un P y un T. Y uno aquí a esta altura, el día de hoy, dice, ya, está bien, no hay problema. Hay un P y un T, pero entiendo que está relacionado con eso. Y además están los valores A y B. ¿Y qué es A? Debo entender que alfa se asocia A con alfa sub S, beta sub S, alfa sub J y beta sub J. ¿Y qué debo entender por S? El talud. ¿Y qué debo entender por J? La discontinuidad analizada. Entonces, en este caso yo tengo un talud aquí, ¿no? ¿Se nota? O aquí. Entonces, este es un plano y este plano tiene una dirección alfa, como he aprendido, y una dirección beta. Alfa y beta. Y esta discontinuidad tiene una dirección alfa sub J y beta sub J. Entonces, a eso se refiere eso. Entonces, ahora, ¿cómo analizo aquí? Por ejemplo, aquí me dice, mire, lo único que necesita es el valor absoluto de B sub J. Beta, buzamiento de la discontinuidad. Aquí dice beta J más beta S. Perfecto. Y aquí el valor absoluto para P alfa J menos alfa S. Entonces, alfa J menos alfa S. Hay que ir con calma, pero eso es todo. Hago la diferencia y al encontrar la diferencia voy a imaginarme que me sale acá en esta categoría. Al hacer la diferencia, no importa que esté usando un criterio para P o un criterio para T, sale F1 mayor a 30. La diferencia, esta operación. Por lo tanto, F1 debe ser 0,15 y para P y T 0,15. Y así puedo hallar los valores F2 que están aquí y todo aquello. En un momento viene un ejercicio. Y en este caso me dice, y no se olvide que 20 grados aquí, 20 grados ahí, 0,40 y 0,70 para 20 grados. Entonces, ¿qué hago si me sale ser realmente 20? Tomo 0,40, tomo 0,70 y la relación de estos valores de F1 tienen que ver con una ecuación 1 menos seno de alfa J menos alfa S, entonces continuo. Entonces es más adecuado, igual que en Wieniawski, el decir 0,40 más 0,70 entre 2 y tengo algo entre medio, es correcto. Pero si alguien dice, voy a tomar el 0,70 o el 0,40, también está bien. Y así se determinan el F1, F2 y F3.
Por supuesto, viene un ejercicio en un instante, pero claro aquello. Y por último, aparece este valor de F4. Y me dice el F4 está asociado con el método de excavación. Si yo estoy haciendo un talud y mi talud es por precorte, por voladura suave, por voladura o mecánico o por voladura deficiente, cambia. Ahora, ¿yo cuál voy a utilizar? El que yo les diga, ¿no? Y en campo, el que corresponda a esto que se usa en campo. Todavía hay más que hablar, ahora basta aquello. Y si es natural, el F4 entra con ese valor. Muy bien. Entonces, esa es la idea. Y en nuestro ejercicio sigue siendo el 2.15, ahí me he equivocado, he corregido muy rápidamente este detalle. Entonces, déjenme poner que sigue siendo, o ya no sé si está separado, pero vamos a decir que sigue siendo el 2.15. Ahí no se van a confundir mucho. Cuando suba se van a dar cuenta, o el ejercicio 2.16. Deben estar juntos. No, no, pero puedo ver eso. Espérenme un segundito. Espérenme un segundito para que realmente no se confundan y después no sepan qué hacer, ¿no? Estamos en eso. Entonces, no lo he subido todavía, pero ya lo tengo. Entonces, ¿cómo lo tengo? No lo tengo así de claro. Ok, necesito buscarlo más, no importa. Sea como sea, no se confundan, le llamaremos 2.16. Entonces ya no está relacionado con túnel, sino está relacionado con un talud. Y en este talud, digo, ¿cuál es el talud? Y aquí me dice, aquí hay un portal. Ese es un talud. No importa el término, como este ejercicio venía en un examen sabiendo más cosas, aquí digo, ahí está el talud. En este caso, un alfa y un beta. Nada más. Y además se excava mecánicamente con una altura de 25 metros del pie a la cresta y quiero el RMR corregido. Entonces tengo que acudir a la roca y encuentro el RMR es el mismo de siempre, no es problema. Y para esas discontinuidades calculo los factores F1, F2, F3 y F4 y hago las operaciones y ahí está. Para F1, para F2 y para F3, para las familias, para P y para T. Y ahí va con los datos de alfa que debo hacer con calma y que ustedes deben hacer con calma. Calculo F1, F2, F3 y eso involucra esto. El F4 en este caso es 0 y listo, tengo un SMR. Si no le quieren poner decimales, está bien. Y hago toda la combinación posible y busco cuál de estos es menor. Y aquí aparece que para la familia 3, cuando puede haber falla plana, tengo la peor combinación. El SMR se vuelve 25. Entonces el SMR de este talud corregido para esa discontinuidad es 25, ¿no? Esa es básicamente la idea. Y digo, ¿y 25 qué involucraría? De acuerdo a lo que aparece acá, pues digo, entre 30 y 10, una rotura completa, un asunto muy serio. Pero esto no hace falta saber, basta entender cómo hacer esta corrección y pueden practicar con aquello. Y después digo, entonces, en taludes, estos valores de 0, menos 5, menos 25, menos 50 y menos 60 vienen dados por esa tabla y todavía tengo que practicar. Pueden hacer sus preguntas.
Y por último, digo, ahora voy a ver la corrección por cimentaciones. Y tiene que haber algo igual asociado con cimentaciones y si son muy favorables, favorables, medias, desfavorables y muy desfavorables. Y me dice, mire, por ejemplo, si usted tiene una presa de gravedad, puede igual utilizar el buzamiento de la discontinuidad y ese buzamiento asociado con valores de 0 a 10, de 30 a 60, de 10 a 30, otra vez de 10 a 30, 0 a 90, suponiendo el D es el buzamiento hacia aguas abajo y el U es el buzamiento hacia aguas arriba, ya vemos mejor en un rato, y asignarle el valor con esta tablita propuesta por Wieniawski y Orr el 76. Entendamos mejor, así como hemos entendido la corrección del túnel. Digo, aquí hay una presa de concreto. Se nota que ya se ha ido construida, que aquí hay agua, que aquí está la presa de concreto y que detrás de esto hay un macizo rocoso. Entonces, hacemos un corte aquí y ¿cuál sería el esquema? El esquema es esta presa es esta, ¿no? De concreto. Y digo, ahí está. Y aquí yo veo la roca y veo una familia. Puedo hacer lo mismo para cualquier familia, pero quiero enfocarme en esta familia. Y resalto que para esta familia comparado con la presa, tengo yo una dirección y de la horizontal hay un ángulo beta, ¿verdad? El nivel de agua está aquí. Entonces, ¿qué dirían ustedes con respecto al nivel de agua y que el agua tiende a moverse en ese sentido? Este ángulo beta, y espero sus comentarios y que abran el micrófono, es a favor, o sea, hacia aguas abajo, o es un buzamiento hacia aguas arriba. Hacia aguas arriba. Evidentemente, uno ve aguas arriba y dice, eso es hacia aguas arriba. Entonces, estamos hablando de que esto está asociado con US. Perfecto. Ahora, ¿podemos estimar este ángulo? ¿Qué dirían ustedes? Invéntense cualquier cosita. ¿Cuánto? 30 grados. Le pondremos un poquito más, ¿ya? Para no complicarnos la vida de entrada. 35 le pondremos. Puede ser, o sea, la cosa es que hemos medido en campo aquello, ¿no? Bien. Y ahora entramos aquí, tenemos una presa de gravedad, no cabe ninguna duda, tenemos nuestra presa de gravedad. Y decimos, aquí está tipo gravedad, y deberíamos ver el buzamiento. Y es 35, aquí nada que ver con 0 a 10, 30 a 60, aquí hay algo, 30 a 60 de buzamiento, aquí 10 a 30, aquí 10 a 30 y aquí de 60 a 90. Entonces, ¿cuál es la única categoría donde yo puedo obtener algo? En este caso es 35. Y no importa, porque no da especificación de si es aguas arriba o hacia aguas abajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el factor de corrección? Ya está ahí dado. -2. Así de simple. -2.
Si el ángulo beta fuera otro, por ejemplo, si el ángulo beta fuese 25, eso entraría aquí y aquí tendría que decidir hacia aguas arriba o hacia aguas abajo, entonces ahí encuentro un factor de corrección. Otro. Pero solo miro esa tabla y entiendo la idea. ¿Preguntas? Bien, ahora puede suceder que yo ponga otro tipo de presa en mi macizo. Ahí está clarito. ¿Qué presa es esta? Una presa en arco. Entonces igual he construido y esta presa en arco se apoya a un macizo rocoso y quiero corregir el macizo rocoso de acuerdo a la situación de esta presa. Entonces debería yo utilizar otro tipo de corrección, debería. Y en ese caso yo puedo buscar en mi tabla y me dice, aquí estaba gravedad y ahí he visto ciertos valores asociados con gravedad, pero también hay arco y también hay materiales sueltos. Entonces, si hay arco, tendré que pensar en las mismas situaciones con lo que acabo de entender, pero son otros ángulos. El de gravedad era el que estaba acá. Perfecto. Y en ese caso, el factor asociado también lo puedo encontrar. Solo es cuestión de ver con qué estoy, con arco, con lo que sea. Y veo mi tabla más grande y completa. Y ahora digo lo último, me quedan 3 minutos de clase. Espero acabar en estos 3 minutos. Y ahora digo, ¿en qué caso yo he dicho esto? Sea arco o sea este caso en la situación en la que yo tengo una discontinuidad ahí y se asocia un ángulo beta. Y si yo dibujo en planta yo tendría que dibujar la presa en ese sentido y tendría que dibujar la discontinuidad paralela en ese sentido. Y voy a simplificar la vida y digo, si ese es el norte, corren paralelas tanto la discontinuidad como la presa, ¿verdad? Eso era lo que iba implícito en esas dos dimensiones. En planta debería verse así. Entonces, por ejemplo, me salió el valor -2, sea cual sea el caso, y se aplica -2 y listo. Pero aquí viene la clave. ¿Qué pasa si esa discontinuidad, esta que yo veo aquí, ya no está tan paralela? ¿Qué pasa si realmente tiene unos 5 grados de diferencia? Ese valor quizá no sea 2. ¿Y qué pasa si ahora tiene 45 grados de diferencia? ¿O qué pasa si son 90 grados? ¿Dará lo mismo? Por supuesto que no da lo mismo. Entonces hay que pensar en un otro factor, el factor CF. Y el factor CF se asocia al R que había que restarle 2, pero a veces es el 2 entero y a veces menos. ¿Y dónde está ese valor de CF? Solo cuestión de analizar lo que representa esto. Y ahí está, alfa D dice la dirección de aguas arriba, aguas abajo del eje de la presa, y alfa J es la dirección de buzamiento de la junta predominante. Si ese es el norte, ¿cuál es el alfa J? Entonces, la perpendicular del norte. Y el otro dice la dirección aguas arriba, aguas abajo. Entonces, dirección en este caso aguas arriba, aguas abajo, esa D. Con calma, solo sepamos que entra ese valor. Y en completo aparece ese valor ahí, aparece todo y listo, eso es lo que debo hacer. Con una salvedad, este de acá, para hacer la corrección, es seco. Seco, no se considera que ese valor
vaya a influir. Pero en un momento vemos seco. Y aquí aparece el ejercicio, le llamó 2.17 y ahora dice hay una presa. En la misma situación tenemos un ERMR y ahora queremos aplicar esto. Queremos aplicar el ERMR, la corrección, hallar el R, cómo se relaciona con este factor CF. Y es una cosa muy simple. Pero por el tiempo dejamos que resuelvan esto para la siguiente clase y listo. Rápido, no queda otra. Pero en la siguiente clase pueden pulir, pero tienen que resolver. No se dejen sorprender, tanto les he dicho. La siguiente clase, al llegar a las 17:15, bueno, la siguiente clase es 9:45, todo en PDF. Y si pido, suben. Y si no pido, guardan para la siguiente todo en PDF. Entonces no se dejen sorprender. Yo sé que algunos ya se han dejado sorprender hoy día. Entonces que no les suceda la siguiente vez. Todavía hay que aclarar más, pero vayan a resolver y va a haber más cosas. Eso es para hoy. ¿Preguntas? Bien, quedemos ahí hasta el jueves.